bajo contenido de humedad o bien de arcilla, que es una de las principales desventajas que puede tener esta tecnología. ¿Cuáles son las aplicaciones? Principalmente este equipo se ubica en el circuito a través de una trituración terciaria, habitualmente seguido o previo a chancados de cono. También puede ser utilizado como un circuito cuaternario, también a partir de chancado de cono, y que habitualmente alimentan, en caso de una concentradora, molinos bolas o bien molinos verticales vertimil. Adicionalmente, como mencionó Daniel, se está investigando muy interesantemente lo que son el chancado o la trituración de los pelos, ya que es una aplicación que también es interesante de evaluar. Aplicaciones, especialmente en todo lo que es minería, hierro, cobre, oro, diamantes y minerales industriales. Un poco de reseña de la historia. Esto tiene un desarrollo aproximadamente de 6 años de rigurosa investigación y desarrollo, dentro de los cuales estuvo Brian North, quien está presente. Un equipo multidisciplinario de profesionales estuvo a cargo de esto, ¿ya? No solamente procesamiento de minerales, estuvo presente gente de mecánica, expertos en materiales, hidráulica, así como también algunos científicos de modelamiento y simulación que permitieron de alguna forma ir descartando ciertos diseños que no eran factibles. Adicionalmente, el objetivo que buscó el desarrollo de este equipo fue revisar las críticas que existían en la industria respecto a esta tecnología, específicamente los usuarios de esta tecnología. Uno de los más importantes en el mundo es Cerro Verde, aquí en Perú. Por lo tanto, el objetivo fue diseñar este HPGR específico para la minería, de forma de poder procesar minerales de alta dureza, entregando un bajo costo operativo. ¿Cuáles son las innovaciones que produjo el lanzamiento de esta tecnología? Principalmente son 3 elementos principales. Primero está el lanzamiento o la incorporación de unas estructuras en forma de arco que les voy a mencionar más adelante, que permiten eliminar el desalineamiento que ocurre en los HPGR convencionales. La segunda elemento importante de innovación correspondió a la instalación de flanges, que se ubican en uno de los rodillos del HPGR. Y finalmente, un sistema novedoso o nuevo respecto a cómo se aplica la fuerza de chancado a través del sistema hidráulico. Entonces, el primer problema era de tensiones no programadas causadas por el desalineamiento del rodillo o el spilling. Este es un fenómeno que típicamente ocurre en los HPGR y que en muchas ocasiones, cuando este desalineamiento es crítico, lamentablemente tenemos que detener la máquina y volver a ponerla en funcionamiento para volver a la operación. Entonces, como les comentaba, habitualmente en los HPGR, cuando existe una segregación interna, ya sea por diferentes tamaños de alimentación o bien humedad, habitualmente lo que sucede en el rodillo flotante es que se empieza a desalinear. Entonces, una forma de poder proteger mecánicamente la máquina, en este caso los elementos más críticos, que son los rodamientos, necesariamente la máquina tiene que detener hasta volver a ponerla en funcionamiento. Lo que diseñó Metso en este caso fue una estructura en forma de arco, que es la que ustedes ven ahí. Son 2 lados que contienen estos arcos, dentro de los cuales se ubican los rodillos o los rodamientos, y estos 2 arcos están conectados a través de un tubo torsor que impide, digamos, o limita el deslizamiento o el desalineamiento de los rodillos. Por lo tanto, de esta forma eliminamos el desalineamiento y tenemos un gap uniforme entre los rodillos. Acá tenemos un detalle de la estructura. El tubo de torsión conecta ambos rodamientos del rodillo. La estructura pivotea en la base del equipo y de esta forma la estructura absorbe las cargas desbalanceadas que pudiesen existir debido a la segregación de material o de humedad que exista entre los rodillos. Como se muestra en este esquema, este pasador que está acá es el que conecta la máquina en la base de la máquina,
y estos otros sets de pasadores que están en la parte superior del arco es lo que permiten ubicar los cilindros hidráulicos para aplicar la fuerza de chancado. Por lo tanto, al poder limitar este desalineamiento, se elimina las detenciones asociadas a este resultado indeseado de la operación. Previene el daño sobre los rodamientos debido a cargas de desalineación y simplifica el diseño de la máquina. Otro efecto secundario que tiene la instalación de los arcos es que permitió a la máquina instalarle los flanques, que es el próximo elemento que les voy a mostrar a continuación. Por lo tanto, el problema ¿cuál era? Poder tener una comunicación, en los bordes, digamos, de un HPGR convencional no existe conminución. Muchas veces solamente vemos reducción de tamaño en el centro del rodillo. Sin embargo, en los bordes de la máquina existe el famoso llamado efecto borde, donde lamentablemente no ocurre perforación. Para este problema se propuso la instalación de flancos. El efecto borde es un efecto muy común, está absolutamente investigado y está publicado en diferentes publicaciones, y que es una condición de pérdida de presión en los extremos del rodillo. Esto genera dos problemas principales: uno, un exceso de desgaste en el centro del rodillo, y lo otro es que perdemos energía porque en los extremos del rodillo no tenemos conminución, lo cual lleva como una consecuencia una menor eficiencia. ¿Cuál fue la innovación en este caso de poder tener los rodillos sin desalineamiento? Es poder instalar lo que son los flanges y que se ubican o se muestran en esta imagen en la zona derecha, que son los elementos marcados en verde. Los flanges son finalmente placas que están apernadas al rodillo y que finalmente giran en la misma velocidad a la cual gira el rodillo, con lo cual nosotros podemos evitar zonas muertas que son las que están en el HPGR convencionales o placas laterales. De esta forma eliminamos un sector de alta concentración de desgaste que son las placas laterales, y adicionalmente favorecemos el ingreso de mineral hacia la cámara de chancado. Esta combinación de un flange en movimiento que va jalando, que va ingresando material a la cámara de chancado, tiene una consecuencia impresionante en términos de la distribución de presión a lo largo del rodillo. El gráfico que les muestro acá es una comparación entre un rodillo convencional que está marcado en la línea segmentada en color naranjo y lo que se obtiene solamente al colocar los flanges. En este caso podemos observar de que claramente el efecto borde, que significa pérdida de presión en los extremos, está presente en el HPGR convencional cuando tenemos placas laterales. Sin embargo, solamente por el hecho de instalar los flanges en la máquina en los extremos, logramos eliminar o reducir el efecto borde, uniformando la distribución de presión a lo largo de todo el rodillo, y de esta forma siendo más eficiente en la aplicación de la energía de chancado. ¿Cómo afecta esto en términos de rendimiento de la conminución o del proceso? Evidentemente este concepto también se probó en términos piloto y permitió ver cuál era el efecto en la reducción de tamaño. En este caso tenemos que a ambas máquinas, tanto con y sin flanges, se fue alimentando con la misma distribución de tamaño, y queríamos ver cuál era el resultado en términos de distribución de tamaño. Lo primero que se buscó fue poder obtener un muestreo o distribución de tamaño en los extremos, y es lo que ustedes pueden ver ahí. En el caso del HPGR convencional, que no tiene los flanges, la razón de reducción se limitaba o prácticamente era inexistente, como se ve en la figura, versus el HRC, que incorporaba los flanges, donde efectivamente teníamos una reducción de tamaño o una alta tasa de trituración en los extremos. Eso se puede ver gráficamente a través de esta imagen, donde podemos ver de que en el caso de los extremos las partículas permanecían gruesas. Sin embargo, en el caso de un HRC con flange, esta tasa de conminución era más importante. En términos de
producto total, o sea, si tomábamos tanto el centro como los extremos de la distribución de tamaño, veíamos una mejora notable en cuanto a el P80 o la fineza del producto. En este caso específico, al alimentar la máquina con la misma distribución de tamaño, teníamos una ganancia de al menos 2 milímetros solamente en el P80 del producto. Analizando el total de los beneficios, como les comentaba, la granulometría del producto del HRC bajo las mismas condiciones operacionales permitía un producto más fino. Adicionalmente, este producto más fino trae como consecuencia otras condiciones de proceso que son igual de ventajosas. Por ejemplo, se aumentó el tratamiento de la máquina en un 21%. La carga circulante, que es en este caso lo que a continuación del HRC, lo que generaba como un sobretamaño el arnero, se redujo en un 22%. Y la energía específica del circuito también se redujo, en este caso específico, en un 13%. Vale decir, bajo las mismas dimensiones de la máquina, bajo la misma potencia instalada, el nuevo diseño de HPGR podría generar este tipo de beneficios en el proceso y en el consumo de repuestos. ¿Qué equipos específicos tenemos? O un poco explicando las partes principales de este equipo, pueden verlo también afuera, hay un modelo 3D de la máquina 3000. Este equipo consta principalmente de un sistema de alimentación, en este caso un hopper, que es un chute que permite tener una cámara llena de chancado durante la operación normal. Esto es necesario porque necesitamos tener un cierto nivel mínimo de cargas en la máquina para poder generar el fenómeno de trituración. Pueden ver ahí también los cilindros hidráulicos que se ubican en la parte superior del arco y que finalmente generan un efecto palanca, dado que la máquina se está pivoteada en la base. Ya había mencionado la estructura en forma de arco, se ubican en ambos rodillos. Y finalmente también existen unos cilindros estabilizadores, dado que esta máquina no tiene una apertura o los ejes de los rodillos no se mueven en forma horizontal, dado que pivotean en la máquina, por lo tanto tienen un movimiento en forma de arco. Por lo tanto, para poder mantener la horizontalidad de ambos rodillos, es necesario que en este caso el rodillo fijo esté con un sensor de posicionamiento, para que si el rodillo flotante se abre demasiado, el otro también lo ayude o lo siga para mantener también la misma horizontalidad de las fuerzas. Y el sistema de accionamiento, que es común o similar a cualquier HPGR, que es un motor eléctrico con su eje cardán, y esos ejes cardán están conectados a unas cajas reductoras, y esas cajas reductoras están directamente acopladas a los rodillos. Existe una gran variedad de modelos disponibles, desde el más pequeño, que es el HRC800, hasta el HRC3000. La denominación del equipo tiene que ver con el diámetro de la llanta en milímetros. Por ejemplo, un HRC3000 significa que es un rodillo que tiene 3000 milímetros de diámetro o 3 metros de diámetro, y el HRC2000 significa que estamos hablando de un rodillo de 2 metros. Pueden ver también las potencias instaladas disponibles. Desde la unidad más pequeña estamos hablando de 2 motores de 100 kW. El HRC más grande, en este caso, estamos hablando de 2 motores de casi 6 megas de potencia instalada. La velocidad a las cuales operan estos rodillos va dependiendo del diámetro. Las unidades más pequeñas giran de en torno a los 30 revoluciones por minuto, y las unidades más grandes del orden de los 19. Otro tema que también mencionó Daniel en su presentación es que este tipo de equipo también tiene algunas limitaciones. Una de las principales es el top size, o el tamaño máximo en la cual pueden ser ingresadas ciertas partículas, y esto tiene que ver con finalmente también el diámetro del rodillo, que es la mascada que tiene finalmente los dos rodillos. Si estamos hablando de un rodillo pequeño, no vamos a poder alimentar o poder pasar sobre esta máquina
partículas más allá de 18 o 25 milímetros, versus una máquina de un mayor diámetro que puede llegar hasta 75 milímetros. Por lo tanto, en el caso que se quieran requerir o ser utilizados para un chancado de pebbles, necesariamente necesitaríamos una pretrituración o un prechancado de los pebbles para lograr ese objetivo. Y el tamaño también va a tener una relación directa con el tratamiento posible en esta máquina. Las más pequeñas desde 90 a 100 toneladas hora hasta la más grande que pueden llegar hasta los 6.000 toneladas por hora. Solamente mencionarles que en Santiago existe un HRS 800. Esta máquina está disponible para efectos de testeo y pilotaje de diferentes tipos de minerales. En esta máquina es posible determinar a nivel piloto cómo afecta la dureza en el rendimiento de esta máquina y cuál es la eventual tasa de tratamiento para poder escalarlo a condiciones más grandes. Ahora voy a explicarles el HRS 3000 que está operando en Morenci, que es un ejemplo concreto de cómo este tipo de tecnología fue aplicada y cuáles fueron los rendimientos obtenidos en esta operación. El HRS 3000 se instaló en el proyecto de expansión de Freeport-McMoRan, proyecto Metcalf. Es una planta que está ubicada en la ciudad de Morenci, en el estado de Arizona. El flowsheet de esta planta fue basado principalmente en Cerro Verde, que también es una operación de Freeport. Esta planta fue comisionada en mayo del 2014 y fue diseñada para procesar un tratamiento de 63.000 toneladas por día de mineral de cobre. Un poco de historia respecto a la línea de tiempo. Este fue uno de los primeros conceptos que se desarrolló para el HRC, por lo tanto ustedes pueden ver de que desde el inicio de las intenciones de este proyecto a mediados del 2010, en paralelo se comenzó a desarrollar el concepto del HRC 3000, pero también a inicios del 2011 comenzaron a realizarse pilotaje en un HRC 800 para poder ir alimentando desde el pilotaje los conocimientos y las lecciones aprendidas desde el piloto, y de esa forma ir diseñando el equipo y el equipo ir diseñando posteriormente la planta. Un flowsheet simplificado del área de comminución. Esta planta, como les decía, esta fue diseñada para 64.000 toneladas por día, consta de un chancador giratorio, que es la etapa primaria de trituración. A continuación vienen dos chancadores de cono Metso MP 1250, los cuales operan en circuito cerrado seco con dos arneros multiflow. Posteriormente viene el circuito de chancado terciario, que en este caso está ubicado el HRS 3000, que también está cerrado con dos arneros multiflow, pero en una condición de clasificación húmeda. Esa clasificación húmeda genera la pulpa necesaria para poder alimentar al molino unitario, que en este caso son dos bolas de 24 por 40, para lograr un P80 de 180 micrones que alimenta a la planta de flotación. Me gustaría mostrarles un video bien para ver las diferentes partes de esta planta. Ahí vemos la correa de alimentación fresca de la planta. Nuevamente la correa de alimentación con la cinta magnética para eliminar cualquier tipo de elementos metálicos. Vemos el sonido y la operación bien tranquila de la acción. Esta es una imagen del chute de descarga del HRS 3000. Esta es la correa del producto.
el sobretamaño de su armero finalmente a la correa. Y como podrán ver, la verdad que versus el volumen que se veía en la carga o la correa de alimentación, en cuanto a la curva de ramp-up del proyecto, acá podemos ver un gráfico desde el mayo de 2014 hasta data que tenemos de diciembre del año pasado. Ustedes podrán ver que el ramp-up para poder lograr la capacidad de diseño en una máquina que fue la primera en su tipo fue de menos de un año. El récord de producción que se tiene de este circuito es de 93.000 toneladas día para un diseño de 65.000. La velocidad promedio a la cual está girando esta máquina está en torno a los 15,6 RPM, de un máximo de 21 RPM. Y la fuerza específica a la cual podemos operar esta máquina sin necesidad de lograr el máximo de 4,5 newtones es del orden de los 3 newtons por milímetro cuadrado. Como mostraba las imágenes del video, la carga circulante promedio de esta aplicación es de un 35-40% versus plantas similares como Cerro Verde en Perú o Sierra Gorda en Chile, que están del orden del 80-90% de carga circulante. Un asunto muy interesante respecto a esta tecnología y cómo los flanges ayudan a la uniformidad de la presión es justamente la vía útil o el desgaste de los rodillos. Acá podemos ver un ejemplo gráfico bien importante. La primera generación de rodillos duró aproximadamente 16.200 horas. Un aspecto interesante que ustedes pueden ver es de que el rodillo tiene un perfil absolutamente parejo desde un extremo al otro, situación que no ocurre en los HPGR convencionales. Justamente esto es por la eliminación del efecto borde y la reducción de la concentración de altas presiones en el centro, que justamente tienden a dañar los studs que están en el centro del rodillo y finalmente ir deteriorando hasta hacer inviable el uso de esa llanta. 16.000 horas que de todas maneras aún le queda del orden de un 20% de vida útil remanente. Para tener una comparación, operaciones como Cerro Verde, que tienen una abrasidad similar, entiendo que está del orden de las 8.000, 9.000 horas versus 16.000 horas que se está logrando en este tipo de máquinas. Esto es un ejemplo concreto o un hecho, más que un ejemplo, es un hecho concreto de cómo los flanges y finalmente la estructura en forma de arco permite mejorar el rendimiento tanto de procesos como el desgaste y el consumo de elementos de desgaste de la máquina. Respecto a la disponibilidad, aquí vemos un gráfico mensual del promedio de disponibilidad. Efectivamente, los primeros meses la disponibilidad fue baja, justamente por elementos que no se tenían considerados en el diseño de la primera máquina y que fueron solucionándose a lo largo de los meses. Y finalmente, el último mes del año pasado teníamos una disponibilidad del orden entre el 90 y 95%. Considerando las optimizaciones de diseño y un layout adecuado, esta máquina podría tener una disponibilidad mecánica, física del orden del 95%, muy similar a cualquier molino de bola. Para finalizar, conclusiones. El HRC desarrollado por Metso ha permitido una mejora significativa de la tecnología HPGR, dada la introducción de la estructura en forma de arco y la instalación de los flanges y los rodillos. Estas características innovadoras han demostrado ventajas en la eficiencia energética y trituración y desgaste comparado con los HPGR convencionales. Freeport Mammoran ha instalado el HPGR más grande en Morenci con el nuevo HRC3000. La puesta en marcha y el rendimiento actual del equipo ha sido reconocido como un éxito para este proyecto de expansión y que ha permitido también digamos que otras compañías mineras hayan puesto sus ojos
en este tipo de tecnología y tengamos actualmente en carpeta varios proyectos, no solamente de Perú, sino que de otras partes de Sudamérica y del mundo, interesados en poder instalar este tipo de equipos. Eso es lo que les tenía y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para Raúl, por favor? Oye, en el caso de perdón, ahí hablaba de que la velocidad del rodillo está en 16 sobre 21 y la presión en 3,5 sobre el máximo 4,5. Correcto. ¿Y por qué no se usa el 100%? Sí, correcto. De hecho existen periodos récord donde la máquina llegó hasta 93.000 toneladas día. La razón o la explicación de eso es porque agua arriba o agua abajo no es sustentable una mayor producción. Finalmente fue una planta Periférico de 65.000 toneladas día. Ahora existen proyectos de 150.000 toneladas por día, 220.000 toneladas por día que están en evaluación en Perú o en Chile, que finalmente van a considerar como un tratamiento base del orden de las 80-90.000 toneladas por uno de estos equipos. Pero la explicación es principalmente esa, que el dimensionamiento fue en cierta medida conservador, dado que era la primera máquina en su tipo, y que trajo como consecuencia de que efectivamente todos los factores de seguridad no fueron necesarios y se llegó a una máquina que logró superar con creces las expectativas de tratamiento. Ahora, en desarrollarle en un inicio, uno de los problemas graves que se tenían era, o sea, por lo menos conceptualmente, era la humedad. ¿Cierto? Al pasar por estos aneros húmedos, la introducción, la carga recirculante molestaba bastante. ¿Eso se superó ya o fue? No, la humedad y sobre todo la presencia de arcilla no es algo bienvenido en este tipo de equipos. Pero acá, en este proyecto trabajo hicieron aneros húmedos, ¿no? Sí, aneros húmedos. Lamentablemente, si tú tienes mucha humedad, un mineral de demasiada humedad, demasiada arcilla, la verdad que no va a ser una solución importante. Podemos hablar de límites del orden del 7-9% de cada una de estas condiciones como ROM. Por lo tanto, si es que tu proyecto, tu yacimiento tiene altos contenidos de estos elementos, lamentablemente el HPGR no va a ser una tecnología y ya tendríamos que hablar de molienda SAC o definitivamente molienda unitaria. Una última pregunta por acá. Por favor, si nos puede decir cuál es el radio de reducción que se espera obtener con esta máquina entre el mineral que se alimenta y el que se descarga, o cuál es el mínimo tamaño que es de esperar que puede producir esta máquina. Sí, los radios de reducción van a depender de el tamaño de admisión y muchas veces del diámetro. A nivel piloto, tú puedes tener un F80 cercano a los 15 milímetros y puedes tener, dependiendo de la dureza, un P80 del orden de los 8 milímetros, 9 milímetros. Ya una razón de reducción cercana a 2. Es posible lograr mayor razón de reducción en un HRC3000, donde tú tienes un F80 de 35 milímetros y logras probablemente un P80 cercano a los 10 milímetros.